Hola chicos, bienvenidos a clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a aprender sobre los signos de puntuación. Presta mucha atención. ¿Qué son signos de puntuación? Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que faciliten su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Tipos de signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Empecemos por la coma. La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea para separar dos o más palabras. Por ejemplo, tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Se usa también para separar dos miembros independientes, dos oraciones independientes, ¿ok? Dos oraciones independientes. Ejemplo, los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. También se usa para limitar una aclaración. Por ejemplo, Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. También se usa en locuciones o frases conjuntivas o adverbiales, como por ejemplo, dame eso, es decir, si te parece bien. Básicamente, este es el uso de la coma. Ahora bien, vamos con el punto y coma. Es una interrupción más larga que la de la coma. Se emplea para separar las diferentes oraciones en las que ya hay una o más comas. Por ejemplo, visitó muchos países, conoció a mucha gente. Sin embargo, jamás habló de ello. También se emplea antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas, oraciones conjuntivas. Por ejemplo, siempre hablamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablábamos. Vamos ahora a hablar del punto. Tenemos punto y seguido, punto y aparte y el punto y final. Se emplea para señalar el final de una oración. Por ejemplo, se acabaron las vacaciones. Ahora a estudiar. También se emplea detrás de las abreviaturas. Abreviaturas de palabras que podemos resumir, como por ejemplo señor o usted, tal como vemos en la imagen. Debemos recordar que después del punto, cualquier sea el caso, la palabra que sigue se escribirá siempre con letra inicial mayúscula. ¿Ok? No se nos olvide. Pasemos ahora a los dos puntos. Estos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, más vale tarde que nunca. También se usa antes de una enumeración. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. También se usa tras fórmulas de cortesía que encabezan
las cartas y documentos. Por ejemplo, estimado profesor o estimada profesora. 2 puntos. También se usa entre oraciones relacionadas sin nexo, o sea, sin unión, cuando se expresa causa, efecto o una conclusión. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro. 2 puntos. Todo por el juego. Poco a poco vamos comprendiendo, chicos. Seguimos con los puntos suspensivos. Cuando dejamos el sentido de la frase sin terminar, por ejemplo, quizás yo, podría. Se usa también cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación. Por ejemplo, quien mal anda. Y también cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario. Se pone entre corchetes o entre paréntesis los 3 puntos. De esta manera. Continuamos ahora con los signos de interrogación. Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante. Se escriben al principio y al final de la oración interrogativa directa. Por ejemplo, ¿sabes quién ha venido? Fíjense dónde están los signos de interrogación. Ahora, jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación o de exclamación, ¿ok? No olvidemos eso. Ahora, los signos de admiración se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración, para resaltar una oración. Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. También van entre signos de exclamación las interjecciones. Ejemplo, siéntate, qué rebelde estás, fíjate cómo baila. Ay. En este caso, ay es una interjección. Ahora bien, vamos con los signos de puntuación auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan a interpretar un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares son guión, comillas, asteriscos, diéresis, apóstrofo, paréntesis y corchetes. Uso del paréntesis. Se emplea para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se insertan, o sea que no tienen nada que ver con la oración en la que están. Por ejemplo, en mi país, no lo digo sin cierta melancolía, encontraba amigos sin buscarlos. También se usa para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. Por ejemplo, la ONU, entre paréntesis, Organización de Naciones Unidas, es una... y allí continúa la oración. Así se usan los paréntesis, chicos. Vamos ahora con la raya. Se usa para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? También se usa para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Por ejemplo, ven aquí, muy irritado, y enséñame eso. En este caso es similar a usar paréntesis. Ahora vamos con el uso de las comillas. Se emplean al principio y al final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje. Por ejemplo, fue Descartes quien dijo, pienso, luego existo. También se usa cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos
una palabra que no pertenece a la lengua española. Por ejemplo, la filatelia es mi hobby. Para los que no saben, la filatelia es la colección de estampitas postales, las que se le colocan a las cartas para enviarlas por correo. Vamos ahora con los corchetes. Incorporan información complementaria similar a los paréntesis. Se usan dentro de un enunciado que ya esté entre paréntesis para introducir una precisión. Por ejemplo, una de las obras de Antonio Muñoz Molina, algunos la consideran como su mejor novela, 1997, es Plenilunio. También se usa cuando en un texto transcrito el editor quiere introducir una nota complementaria al texto. Por ejemplo, tenía los ojos abiertos como liebre. Aquí es donde usamos los corchetes, vean, como liebre, alusión a la creencia vulgar que las liebres duermen con los ojos abiertos. Esto es solo un texto agregado. Ahora hablemos del guión. Se usa para separar en determinados casos los dos elementos que integran una palabra compuesta. Por ejemplo, es una lección teórico-práctica. ¿Ok? También se utiliza para dividir una palabra al final de la línea de nuestro escrito, cuando no cabe por falta de espacio. Por ejemplo, empiezo a estar cansado. Ahora vamos con la diéresis o crema. Se usa para señalar la pronunciación de la vocal U en las combinaciones ge, gui. Por ejemplo, pingüino o la palabra vergüenza, etc. Ahora vamos a conocer el uso de la barra. Se utiliza en los siguientes casos, con valor de preposición en ejemplos como 120 km por hora, salario bruto 1.600 € mes o 1.600 € al mes. También forma parte de las abreviaturas como, veamos este ejemplo, la palabra C seguido de la barra representa calle y la C seguida de la barra y después otra C representa cuenta corriente. Ahora veamos el asterisco. Sirve para señalar una nota al margen o a pie de página dentro de un texto. Señalan la forma incorrecta de una palabra. Y a veces estos asteriscos se encierran entre paréntesis. Por ejemplo, pienso de que vendrá mañana. Forma correcta, pienso que vendrá mañana. Veamos ahora el apóstrofo. El apóstrofo en español tiene varios usos. Podemos enumerar los siguientes. Suprimir una letra en la escritura antigua, por ejemplo, de ellos. Representar gráficamente la omisión de una sílaba que no se pronuncia en el lenguaje coloquial de determinada región. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres ese dinero? Ahora sí que quiero nadar en el río. Como podrán ver, se usa en las formas coloquiales de la lengua española. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Más adelante estaremos practicando cómo usar cada uno de estos signos. Por ahora vamos a reconocerlos y a diferenciarlos. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por tu amable atención.